Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos aquí a José Piñeiro Maceiras, porque estamos con él ya de un tiempo a esta parte con unos capítulos interesantísimos, haciendo un recorrido por su libro, su último libro, tiene otros anteriores y ya sabemos que este no va a ser el último, sino que hay otro en preparación, el 18 de julio de 1936, entre el mito y la realidad. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, estamos aquí esperando hablar con vosotros. Bueno, muy bien, hombre, yo te lo agradezco y también te informo que te han dejado una serie de magníficos comentarios en los últimos capítulos, también en los primeros, sobre todo en estos últimos. Has impactado a los que han dejado estos comentarios, yo me alegro mucho. La gente no es muy dada a dejar comentarios, pero bueno, ya se sabe que lo importante es que vean, que oigan y sobre todo, en este caso, que compren tu libro, porque lo que estamos haciendo aquí, lógicamente, por falta de tiempo, es un breve recorrido de sus capítulos. Desentrañamos algunas de sus grandes aportaciones, pero hay muchas más que lógicamente hay que leer con calma y releer varias veces. José, estamos aquí, estamos llegando ya a ese momento crucial del 18 de julio. Hemos ido viendo cómo se va preparando, cómo España va entrando en una espiral tremenda, tremenda, de la que luego no va a salir nada más que con esa guerra, por desgracia. Y tú querías decirnos una cosa antes de entrar en lo que vamos a tratar hoy, que es tu capítulo llamado Armamento Socialista, porque se nos quedó algo en el tintero ayer, José. Sí, ayer se nos quedó y estos días una cosa muy importante en el sentido del interés que tenía la Tercera Internacional Ajá. y la Unión Soviética por España en los años 30. Yo creo que lo mejor es leer el comentario. Es un comentario que hace el general Franco a su primo, que era su máximo colaborador Sí, en oficina en el despacho en el Pardo, el teniente correcto. general Franco Salgado Araujo, a propósito del requerimiento que el gobierno soviético le hace a España en la ONU en el otoño de 1960. Entonces eh, están hablando o estableciendo una conversación el primo y generalísimo sobre estos pormenores y a propósito de la contestación que el embajador español en Naciones Unidas, Leguerica, Félix de Leguerica, hace en la Asamblea General de la ONU. Te lo voy Sí, a leer. vale. Hablamos luego de la política exterior. Le pregunto a Franco qué le habían parecido los discursos de Leguerica en los últimos debates de la ONU contestando a Khrushchev. Me contesta. Um, en la primera réplica dirigida al jefe de la URSS ante los insultos y ataques que a él le había dirigido me pareció bien, pues estuvo contundente y enérgico. Me agradó menos su intervención en el debate general, pues no pegaba con aquel ambiente. Debió de ser más duro con la política internacional rusa y su dominio sobre los países satélites de la Europa Oriental. Debió recordarles el exterminio de los tanques rusos con el heroico pueblo húngaro, que derramó su sangre por su independencia. Esa política es peor que la colonialista más exaltada, pues resulta paradójico que cuando las grandes potencias europeas están concediendo la independencia a sus colonias en todo el mundo, se declare el señor Khrushchev y su defensor y tache de colonialistas a dichas naciones, cuando la URSS tiene bajo su dominio tiránico a media Europa, esclavizando a pueblo que no tiene ninguna libertad. Debió, escucha, recordarles Sí, la política rusa antes de nuestra guerra y los acuerdos del Comintern para implantar el comunismo en España en 1936, estableciendo el eje Moscú-Madrid para desde nuestra península poder extender la propaganda a Marruecos y a la América española. claro. Recordárselo lo que dijo Stalin de que España sería la segunda república comunista de Europa, la creación de los frentes populares y la actitud de Stalin cuando pidió y obtuvo en Potsdam sanciones para nuestra patria. Muy bien, muy bien. Debió decirles cómo Rusia se apoderó por la fuerza de las naciones bálticas de Polonia, etcétera, etcétera. Muy bien, muy Y bien. unos días después, exactamente el 27 de octubre de 1960, hablando hoy con el caudillo en la actuación de la ONU del embajador Lequerica, Franco me repite parte de lo que me dijo anteriormente y después me dice dos puntos. Con toda corrección se podían decir muchas verdades, recordando los planes de Moscú desde 1935 de apoderarse de la península ibérica. Hablar también de nuestras provincias de África Occidental,
sin la afirmación rotunda de que son españolas, pero afirmando que nuestra patria las considera como provincias hermanas. Claro. Franco siempre puntual, sobre todo porque era una persona con una memoria extraordinaria, nada más que había conocido y había vivido toda esa etapa muy de cerca, tan de cerca que al final no tuvo más remedio, fue el último, hay que decirlo, que se involucró en el alzamiento. Yo creo que el capítulo que dedicas a la Cominter y a esa injerencia de la URSS de entonces, que quería extenderse por todo el mundo, es fundamental. Has dicho en el capítulo anterior, los dedicados a la Cominter, grandes cosas. Yo creo que este es un broche de oro porque estamos hablando de los años 60 y Sí, lógicamente de Franco, 1960, octubre de 1960. claro, y Franco lógicamente tenía memoria histórica, ¿verdad? José, no, no como No, ahora. se recordaba bien de aquello. Fíjate que habla de la independencia de la península ibérica, de España y Portugal, de Claro, extenderse por Marruecos y de pretender utilizar el eje Moscú-Madrid Madrid, para extenderse por la América hispana. claro, Fíjate que yo claro, te he comentado hace unos días que se había incluso que en las cancillerías europeas se había corrido el rumor, ya iniciada, recién iniciada la guerra civil, claro, de que pretendían trasladar la sede de la Tercera Internacional o Comité Comunista a Madrid, ¿no? Pues esto, claro, en cierta claro. manera, se Claro. confirma o se corrobora exactamente. Claro, yo te voy a hacer aquí un paralelismo que se me ocurre ahora, así, abuela pluma. Ya que no pudo utilizar, porque se ganó la guerra y se derrotó a la URSS, ya que no pudo utilizar ese eje Moscú-Madrid, ¿tú consideras que después lo sustituyó por un eje Moscú-La Habana? Porque en los años 60 el trasiego de comunistas y revolucionarios hacia Hispanoamérica, Iberoamérica también, en Brasil fue tremendo. Luego, al fallarle ese eje Moscú-Madrid, después sí que utilizó el eje Moscú-La Habana. ¿Tú qué crees, José? Sí, yo creo que sí, porque puso una cabeza de puente, nunca mejor dicho, en Sí. Cuba cuando fue la crisis de los misiles. Y después, otra cosa que se olvida, es que en La Habana se creó la Tricontinental, Ah, que era una organización internacional dedicada de cierta manera, a la expansión del socialismo revolucionario por claro, tres continentes, América, Asia y África, ¿no? claro, claro. Entonces, por un lado estaban los países no alienados, a los que pertenecía no alineados, Sí, a no los hay que ningún- pertenecía Cuba, en Cuba se creó, estaba la sede de la Tricontinental, que yo creo que hace unos años todavía estaba en funcionamiento. Era una Ya, organización y que esa organización puede estar relacionado con esos últimos acontecimientos internacionales que existen claro, entre Hispanoamérica, que le llaman Latinoamérica, la izquierda política española, la radical, claro, Cuba, Venezuela y etcétera, ¿no? claro, Entonces, claro, sí, siempre ha existido esa tentación. Lógicamente, la primera organización, pero mucho más seria y mucho más completa, es la Tercera Internacional. ¿Eh? claro, Eso fue claro. una cosa. La Tercera Internacional era una organización impresionante, sabía cómo hacer las cosas, tenía la técnica, la revolucionaria, era unos revolucionarios técnicos, sabían cómo organizar una revolución, prepararla y llevarla a cabo. ¿Eh? Claro. Luego, entonces, siguiendo con este pequeño y rápido hilo, antes de entrar en materia, claro, el destino que le tenía reservado Stalin a ese Madrid, a esa España, es el mismo que después tuvo la URSS con Cuba, ¿no? Una terrible dictadura que aún dura, ¿no? Yo creo que sí, que es posible. Es posible Claro, además porque Fidel Castro en principio no era comunista, era más bien sí, socialista, incluso se había educado en un instituto con los frailes, que sí, eran de ideas, que eran españoles y ideas falangistas. La falange de Cuba, eso lo comento yo en otro libro que hoy estoy preparando, fue muy importante, la falange exterior, ¿no? claro, Y ahí fue donde recibió educación Fidel Castro, parece. Lo que ocurre que después Fidel Castro parece que evolucionó en los años 40 cuando formó parte de una federación socialista, ya, apareció en Bogotá, intentó pactar con el peronismo revolucionario y después, posteriormente, Fidel Castro aparece como siendo pues, una revolución que en principio era claro, socialista
social, después se descubre que estaba financiada por la Unión Soviética Vamos a en ver. todo, entonces, pues, Claro, lógicamente es igual, es claro, igual. Y aparte que Cuba, hasta que funcionó la Unión Soviética, pudo mantenerse, pero desde el momento que la Unión Soviética ha desaparecido y no le puede mantener las ayudas económicas o financieras, claro, la situación de Cuba económicamente es muy delicada. Por eso ahora claro. el régimen cubano intenta pactar con países incluso democráticos para Sí, intentar salir del problema que tiene económico, que es que antes todo ese material o todos esos productos los adquiría la Unión Soviética. También el ya, régimen de Franco, hay que decirlo. claro. Franco con Cuba se llevó bien con la Cuba de Fidel Castro Sí, hasta el punto de que Che Guevara estuvo en Madrid también sí, y la sí, persona que sí. dio Sí, de mecenas por Madrid fue Olano, que era un periodista pues falangista, todos conocemos, sí, que yo sí, creo que murió pues era 30 o 40 años, una persona sí, que después de la época, después de la muerte de Franco, yo creo que estaba relacionado con Fuerza Nueva y la sí, Falange sí. del Mundo Fernández Cuesta, o sea que esa Sí, lo persona de... fue Sí, el que ayudó o el que enseñó al Che Guevara bueno, pues a ir a una corrida de toros, a ver eso. Vale. a ver la Plaza de las Ventas, a conocer Madrid, etcétera, etcétera. Sí, Y también parece ser que se entrevistó, Ernesto Guevara se entrevistó con el general Perón, que vivía, como tú sabes, en sí, Puerta de Hierro, es en Puerta decir, de Hierro, sí, no sí. vivía en un sitio muy malo, sino en Puerta de Hierro, que es la mejor No, zona en hombre. aquella época de Madrid, ¿no? Bueno, y Entonces, no, aquí no nos pagan, por ahora estos supuesto. peronistas que también quieren hacerse de izquierdas, Sí, manipulando la doctrina o el pensamiento del general Perón y de Eva Perón, de Vita, dicen que era muy de izquierda, así que bueno, que no se relacionó, no, no es verdad. Vivía en claro, Puerta de Hierro, que era el mejor barrio, todos sabemos que es claro, el mejor mejor lo de barrio de Madrid. Madrid. Bueno, y aunque no nos dan nada porque no tenemos publicidad, pero también lo que visitó Néstor Che Guevara. Por cierto, qué terrible la dictadura de Franco, que el Che Guevara, un comunistazo terrorista, se paseó por Madrid. Fue también el Corte Inglés que le cerraron una planta entera para que pudiera Sí, recorrer sus lo que pasa es anchas. que esto es la mentira que se ha comentado sobre el régimen de Franco. Yo no digo que fuese duro y creo que todos lo sabemos, Sí, cuando fue la guerra hasta el año 45 o sí, 47, hasta sí, que por desapareció el eso. estado de guerra. Pero después es todo un oportunismo político y subjetivismo, ¿no? Y Claro, efectivamente, merece mentira que la vicepresidenta del gobierno en funciones, esta paisana mía, sí, Yolanda Díaz, que en sus antiguas fotos tenía el retrato del Che Guevara, pues ahora sí. persiga a Rese, a Girón, que fueron excelentes ministros defensores de los obreros y de las personas Sí, más sí. delicadas, y por decir que estuvieron en la represión, cuando esta persona ignora completamente que su figura o su ídolo, el Che Guevara, estuvo aquí en Esto Madrid en y Madrid. además siendo mecenas Olano, el periodista Olano, Sí. que yo creo que era más franquista que Franco. Pero bueno, estas son las cosas que se han Sí. inventado. Lo triste es que exista una ley como ley democrática que todavía no la hayan retirado, Sí. porque realmente es que esto es prácticamente para rubricar lo que es un Estado con una ley de esas, pues Claro, simplemente que no sé cómo claro, se puede hacer una cosa de claro. esas, pero es verdad. ¿Verdad? Claro. Bueno, vamos a pasar enseguida, pero antes me vas a permitir una licencia. Has dicho que Franco nunca rompió con Castro, con el régimen de Castro, es verdad, pero claro, eran los dos tan gallegos como tú, ¿no, José? ¿O no? ¿Eso es un tema entre gallegos o qué? Bueno, no se sabe. Yo tengo algún comentario de alguna persona que murió aquí durante la pandemia, un arquitecto de San Sebastián, que su padre había combatido con el Ejército Rojo, que después se hizo un gran empresario en Guipúzcoa, Sí, y esta persona me contó que Franco lo recibió, una de las personas bueno, fueron de estas personas que vendieron mucha maquinaria a, a Cuba. Cuba sí, compró maquinaria aquí con España. sí, Eso también. sí, es verdad. También Franco sabía que era gallego, que había mucho cubano, hijo de, Sí, sí, hijo de españoles en Cuba, y que no sí, podían haber salido, que no pudieron sí, salir por la Revolución Cubana. sí, Yo en los años 70, cuando vivía en Galicia, lo que me sorprendía no era lo que la gente refería de la guerra civil, no se hablaba de la guerra civil porque estaba totalmente olvidada. Como daños se hablaban de dos cosas, de lo que había pasado en Cuba a los gallegos que les habían claro, expropiado los bienes en los años 60 todos. sí, es verdad. Después tuvo que venir Felipe González, las cosas son como son, y establecer un sistema de compensación en los años 80 para que esas personas pudieran, en cierta manera, recibir algo. Yo creo que no Claro, recibieron lo que perdieron porque fueron en negocios
que se perdieron sí, de forma muy, muy clara. Incluso yo, mi abuelo estuvo en Cuba, mi abuelo claro, materno estuvo en Cuba en los años 20, sí. Y hoy vamos a hablar, ya me lo permites, de uno de esos emigrantes hombre, cubanos que fueron en Cuba en los años 20-30, como fue el caso de mis familiares. Y va a ser, curiosamente, una de las personas que ha llegado a La Coruña acusada y es responsable del asesinato de Calvo Sotelo, que fue uno de los pistoleros socialistas más importantes, creo que se llamaba Luis Cuenca o Victorino, no sé Luis si Luis Cuenca, Cuenca. sí señor, sí Luis señor, Cuenca Esteve, exactamente. muy bien, Nieto de un general de infantería, qué bueno, jurídico militar y gobernador militar de Orense. Este claro, hombre con su padre, emigraron en los años 20, que fue cuando también mi abuelo marchó a Cuba con su cuñado, marcharon a Cuba y mucha gente de Galicia se fue a Cuba, ¿no? Se fue a Cuba en aquella época sí, dorada de los años 20. claro, Y lo que pasa es que ellos a lo mejor no les salieron bien las cosas y volvieron yo creo que a principios de los años 30 el padre y él, y este había estado, parece ser, por las informaciones que se conocen, había formado parte del grupo de guardia, de custodia de Machado, que era un dictador jefe de Cuba, exactamente, y lo contrató el Partido Socialista para ser un pistolero. Según Vicente, el libro de Recuenco que tú conoces, que es este que tengo aquí, sí, que tú lo sabes, que te lo he enseñado, en este libro él hace constar que no tenía ninguna formación política, pero que era un tío bastante, bastante duro y efectivo, y es una de las personas de los grupos armados de acción que tuvo el Partido Socialista, la UGT, concretamente antes del 18 de julio de 1966. Curiosamente es otro gallego de la provincia de Lugo, Enrique Puente Agüín, el que crea los primeros grupos de acción socialistas armados, yo creo que a finales incluso en la época del gobierno de Berenguer, antes de proclamarse la Segunda República. ya. Estos grupos de acción son muy importantes y, nada, y son grupos de acción que se crean por Enrique Puente. Las armas llegaban desde el extranjero, curiosamente llegaban hasta por vía ferrocarril a España, a Madrid, y allí se distribuían, Enrique Puente lo distribuían entre los distintos grupos de acción del Partido Socialista y de la UGT. Ah. Vamos a entrar entonces, si te parece, en el capítulo porque es muy importante lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que se llama el armamento socialista. Entonces, tú comienzas, Sí, dime. nada, tú comienzas, este capítulo es muy interesante, es un capítulo además que como siempre descubre cosas nuevas. Empiezas hablando de un individuo, Antonio Rodríguez López. Esa es tu introducción de este capítulo. Dinos quién fue este hombre y por qué lo eliges para introducirnos en este capítulo del Antonio armamento Rodríguez social. López era un hombre socialista que no se sabe nada de él, que pertenecía a los grupos del Maquis, al Maquis, y que era también comunista. Entonces, esta persona empezó a colaborar, parece ser, con la policía española. El Maquis lo descubrió y le aplicó la sanción que establecían los guerrilleros comunistas y socialistas hasta el año 47. Hay guerrilla socialista también. Claro. Les aplicaron la pena de muerte, lo asesinaron. Y lo mataron en La Coruña, cerca de un pueblo de la capital de La Coruñesa, en el municipio de Carral. Apareció muerto, curiosamente, en una carretera, en una cuneta, con un cartel que decía muerto por traidor, como digo en el libro, muerto por traidor. Y lógicamente, pues nada, esto se encontró, la policía coruñesa pues hizo sus pesquisas y se dio cuenta que estaba alojado en una fonda de La Coruña. Ya. Registraron al fondo de La Coruña, tiraron del hilo, había un documento y parece que descubrieron un cuaderno, una serie de cuadernos escritos a mano, donde él contaba sus aventuras y las cosas que había realizado sobre su vida política. Eso está, como tú sabes que yo te lo he enseñado aquí el documento, Sí, en un documento judicial, sí, que es hay un verdad. cuaderno. Entonces, esto con toda seguridad, estaba en contacto con él Reguengo, el Vicente, este hombre que fue comisario de policía, y seguramente estaba con él incluso antes de que hubiera sido asesinado. Y entonces, este hombre, Reguengo,
le dio por escribir las memorias. Lo primero que hizo fue publicarlas tipo folletín en una revista que se llama La Actualidad Española, con Sí, seudónimo, llamado César Virego, exactamente, y dice: yo fui un maquis o una cosa parecida. ya, Y después de muchos capítulos, y después al año siguiente lo recopiló y lo publicó en una obra que es la que te enseñé yo aquí. La obra se llama, te la voy a decir cómo se llama, se la voy a presentar a los autores: Guerra sin frentes. Aquí ya. está, lo voy a decir para que vean los televidentes. ¿Se ve bien? No, ponlo ahí un poquito más arriba y un poquito más a tu derecha. Ahí quieto. No, no, no. Arriba, ahí quieto. Ahí a tu izquierda, ahora a tu izquierda. Ahí está, no lo muevas. Guerras sin frentes. Ahí está el libro del que estás mencionando ahora este asunto. Y entonces, pues cuenta en el libro toda la actividad de este hombre. Lo que se dice allí es algo impresionante sobre cómo este hombre actúa. Era un hombre que venía del socialismo, y venía del socialismo, ya de las juventudes socialistas, de una educación laica, Ya, y entra en contacto con Enrique Puente, que es la persona que prepara estos grupos de acción. Y este hombre va describiendo cómo los grupos socialistas ya están siendo armados desde antes de 1932, desde 1933, claro, que fíjate. las armas venían sobre todo del norte de España, por varias razones, Sí, por los barcos. También había que tener presente lo que se dice ese informe de la policía del Ministerio de Gobernación de 1965, que la Tercera Internacional mandaba armas desde Amberes, desde Hamburgo, claro. aquí en la península, ¿no? Y entonces, pues desde ese momento se hace, y habla de las cosas que se llevan a cabo, que son curiosísimas. Lo que yo te quiero decir, quiero leerlo antes de que tú me preguntes nada, Muy esto no bien. es una cosa, no es una cosa de Regengo, ni grupos de acción, ni solo de Enrique Puente. El semanario Renovación, que era de las Juventudes Socialistas, que tú me enseñaste, yo creo que en el primer capítulo que hicimos Sí, de esta serie, sí. una foto, una plana del periódico, en febrero de 1934, exactamente, habla el decálogo del joven socialista, 17 de febrero de 1964, en la página 1. En la página 1 dice: la única idea que hoy debe tener grabada el joven socialista en su cerebro es que el socialismo solamente puede imponerse por la violencia, y sobre todo esto, armarse como sea, donde sea, y por los procedimientos que sean armarse. Consigna: ármate tú, y al concluir, arma si puedes al vecino. Ah, Esto ¿ves? es febrero de 1934. Fíjate, fíjate. Antes de la revolución incluso. Todo preparado. Todo preparado. Entonces, a este hombre lo encuentran y encuentran algo importante, tirando la policía del hilo del cadáver, bueno, y de los seres de este hombre. Sigue adelante, porque vamos a ver cómo, digamos, el armamento socialista era prácticamente para unas actitudes prácticamente gasteriles. En tu artículo lo dejas bien claro, cómo ese armamento se va distribuyendo y cómo va llegando a todas estas organizaciones socialistas. Y estamos hablando ya desde bastante tiempo, bastantes meses antes del alzamiento, ¿no? Sí, incluso tenían un sistema de fabricación de petardos y de bombas, ¿no? Un sistema antes incluso de la Revolución de 1934. 34. Después, Tellez, o Tello, que era un amigo de Enrique Puente, antiguo inmigrante en Francia, que vivía en Madrid, creo que era de Aragón. Era un socialista que era el presidente del Sindicato de Obreros Municipales de Madrid, que Ya, además también fue secretario del sindicato de tallistas. Estos dos sindicatos formaban parte de la UGT. Ese claro. hombre es el que el que asesina, o está en el grupo que asesina a Matías Montero, el falangista Matías Sí, Montero. hacía Y Montero. curiosamente la policía le aprende en su casa también una serie de documentos, y en esos documentos se ve prácticamente escritos de su propia letra que se están organizando los movimientos de acción, que es uno de los creadores, que es una cosa secreta, y que Enrique Puente, que era uno de los dirigentes de las Juventudes Socialistas, era pues prácticamente el que había ordenado o estaba al tanto de esas Claro, actividades, ¿no? claro. El Reguengo, o sea, Antonio Rodríguez López, que es como se llama, Sí, eh, dice en su libro lo siguiente, en las páginas 84 y 85.
La persecución desatada contra los primeros falangistas la explica un veterano socialista de acción del siguiente modo. Esto es lo que dice, yo digo en el libro, y esto es lo que dice Reguengo. Claro, Nacía la Falange con un programa político que por fuerza había de absorber a la clase trabajadora, librándoles de la esclavitud del marxismo y sus dirigentes explotadores. Nuestra organización, esto ya lo dice el Antonio Rodríguez, atisbó pronto el peligro. Quizás era en aquel momento en que más odio existía en el seno de las juventudes revolucionarias. Desarrollábamos una gran campaña exacerbando los ánimos, relatando crímenes nazis y señalando el peligro de tales doctrinas. No creíamos que en España existiese terreno apropiado para teorías totalitarias y al conocerse el origen de la Falange se despertó en nosotros el deseo de aplastarla por completo. claro. Muy bien, muy bien. O sea que Entonces todo... está claro que se organizan varios grupos, todos los primeros muertos que tiene la Falange son casi todos obra de las juventudes socialistas o de grupos afines y son bastantes. Y además se emplean incluso pistoleros extranjeros, pistoleros sudamericanos, se utilizan algunas veces y yo creo que ese es en el momento en el que Luis Cuenca, que era un pistolero norteamericano, Claro. entra en contacto con las juventudes socialistas. Ya, 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 ya. Entonces, seguimos avanzando en este capítulo y tú nombras mucho a una serie de personajes que van a estar involucrados muy directa o indirectamente con el asesinato de Calvo Sotelo, que va a ser el aldabonazo que va a lanzar al alzamiento nacional. Cuéntanos un poco cómo se mulle ese tremendo crimen. Bueno, es una cosa que se ha manipulado. Todavía faltan algunos detalles sobre la muerte de Calvo Sotelo, pero por lo que dice Reguengo aquí, es una cosa que se pacta, que arranca en primer lugar de Casares Quiroga, arranca también de los grupos de Indalecio Prieto y también hay una intervención comunista inteligente. Y me explico. Casares Quiroga es un hombre gallego que tenía pues un mal genio. Su hija es una buena escritora, ha sido una buena escritora incluso en gallego, muy buena. Pero este hombre parece que estas luchas de envidias típicamente de los pueblos le afectaban bastante. Entonces, como consecuencia del rifirrafe doctrinal, dialéctico que tiene con Calvo Sotelo, pues coge una serie de venganzas clarísimamente. Lo que dice Reguengo, que efectivamente el que da la orden de matar a Calvo Sotelo es Casares Quiroga. Indalecio Prieto había llegado a una especie de complot con Casares Quiroga para evitar que los militares se sublevasen y entonces tenían unos grupos de acción específicos que son los grupos que no están socialistas, grupos de acción que no están dentro del grupo de Largo Caballero, ¿no? de las Juventudes Socialistas Unificadas que tenían miles de hombres. Estos son unos grupos que acababan de salir de la cárcel como consecuencia de la Revolución de Asturias, en la que está Enrique Puente, está pues como Tellez, también está, yo creo que también está Tellez, pero está todos, y está por supuesto Luis Cuenca, están todas las personas que admiraban a Indalecio Prieto y pues crearon una especie de club llamado Sporting, no sé si es Sporting Stadium, una cosa así, Sí, y que realmente lo tengo yo aquí, el Sporting, vamos, un club deportivo como de fútbol, pero realmente lo que significaba el acrónimo que era Juventudes Socialistas de Madrid, Juventud Sporting madrileño creo que era, ¿no? sí, Pero lo que era simplemente era, pues es ese grupo armado que es de donde nace la motorizada posterior. Ese es el grupo estrictamente socialista y es muy bien armada, llegan a tener más de 2.000 hombres armados, las armas las facilita los contactos que tiene Casares Quiroga, están en contacto directamente con Casares Quiroga y con Indalecio Prieto por teléfono, etcétera, pero lo importante que dice Reguengo y lo que dice este socialista Antonio Rodríguez es que también tiene contacto de la motorizada los miembros de la Tercera Internacional, que claro, tiene que ser Codevila, claro, lógico, y claro, que ellos se enteran del asunto y así actúan, ¿no? claro. Y bueno, ellos mismos dicen los soviéticos o los agentes de la Tercera Internacional que está muy mal hecho lo de Calvo Sotelo, pero que van a aprovechar ese momento. No obstante, en la muerte de Calvo Sotelo hay una cosa que todavía se tiene que analizar. Efectivamente, lo hacen los hombres de Prieto, pero el que dirige el grupo es el capitán Cortés, que también es de cerca de Vigo, nació en Vigo, un hombre de largo caballero, y también Rey, un policía o guardia asalto Rey, que también es de largo caballero no, de Margarita Nelken, pues que era
el guardaespaldas de Margarita Nelken, era policía de estos de asalto, y parece que era amante de Margarita Nelken, y también Condés era, no sé si amante, pero amigo íntimo de Margarita Nelken. Ya. Cuando matan a Calvo Sotelo y van en la camioneta de la Dirección General de Seguridad, esa camioneta que tenía muchos asientos, pues el otro gallego de Lugo que iba en el grupo por el asalto, que se apellidaba Piñeira, no Piñeiro como yo, pero que conste que se llama Piñeira, declaró en la causa general que él vio cómo en el momento que Cuenca le pega un tiro a, a Calvo Sotelo, cómo se cruzan una mirada de complicidad Rey y Condés. Ya, ya. Entonces ahí, después sabemos que por las propias memorias de socialistas como Vidarte y otros, y pues se llega a la conclusión de que este hombre Condés se refugia exactamente en una casa de Margarita Nelken. Ya. Y yo tengo mis dudas si realmente todos estos fueron manipulados por el grupo de Largo Caballero. Ya. Porque en vista de que se había producido un divorcio entre el grupo de Caballero y de Prieto, al no aplazarse la celebración del Congreso del Partido Socialista en junio, a finales de junio de 1966, Sí. el Largo Caballero, la idea que tiene de revolución, quedaría postergada en cierta manera cuando no podría considerar o conceptuar el Partido Socialista como un siervo de la Tercera Internacional. Todavía seguía adscrito a la ISO, a la Internacional Socialista. Lo que quería Largo Caballero y también Margarita Nelken y, por supuesto, Araquistán y Álvarez del Valle es que el Partido Socialista formara parte de la Tercera Internacional, abandonase la Internacional Socialista y formara parte de la Tercera Internacional. Y a partir de ahí estallaría la revolución que tenían preparada. Claro, claro. Y es posible que quisieran matar a Calvo Sotelo, es una hipótesis, matarlo para que en este caso el Partido Socialista, el sector de Prieto y el de Largo Caballero se unificaran, porque con eso sabían perfectamente que el ejército iba a saltar. Claro. El ejército iban a saltar. Además, Araquistán mismo sabía que la revolución socialista en España tendría que ocasionar una pequeña guerra civil. Y entonces, pues ellos sabían perfectamente que eso iba a ocurrir, ¿no? Está claro, está claro. Pepe, nos avisan, nos quedan 4 minutos. Vamos a ir cerrando este capítulo tan interesante. Nos has aclarado un hecho en el que, bueno, ya nos pones al borde del precipicio. Vamos a ver, lo que has dicho es muy importante al final. Ellos sabían que, desde luego, el ejército y, bueno, y buena parte de España no se iba a cruzar de brazos ante lo que ellos estaban preparando. Luego, ¿todo fue una provocación, Pepe? No lo sé, lo que yo te digo que los documentos que presento, estos documentos que están en el anexo, hay un anexo que es de mayo, creo que del año 36, donde se prevé, donde vamos a ver, aunque esto lo vamos a comentar en el... Sí, en la llegaremos a ello, no te y preocupes. Podría decirlo exactamente, en el Acuerdo Claro de Destino de Valencia, se dice que... Bueno, se dice de lo que se acuerda, que es de mayo de 1936, uno de los puntos, separar del poder a Casares Quiroga, bien por medio de una votación adversa en el Parlamento o cualquier otro procedimiento, pero parece descartado el atentado por lo mucho que se guarda dicho señor. Claro. O sea que lo que dice Reguengo no es mentira. Claro. Y después encargar a uno de los radios de Madrid, el destinado con el número 25, integrado por agentes de policía gubernativa en activo, la eliminación de personajes políticos y militares destinados a jugar un papel de interés en la contrarrevolución. Claro, está claro, está claro. Está claro. Volveremos sobre esos documentos porque dedicas un capítulo, yo creo que es el meollo del libro. Hemos ido avanzando y ese es un capítulo, ya estamos cerca de él, fundamental, porque es ahí donde tú vuelcas la artillería pesada. Es lo que hace de este libro único y es lo que hace que sea un libro de cabecera. Es un capítulo interesantísimo, va a haber grandes sorpresas, se lo advertimos ya a nuestros seguidores y yo creo que sí, que efectivamente estaba todo preparado, fue una provocación, sabían lo que iba a ocurrir, lo querían esa guerra porque pensaban que iban a ganar simplemente y que iba a ser, por supuesto, la herramienta fundamental.
Pepe, se nos acaba el tiempo otra vez, qué pena, aquí esto, el tiempo vuela. Entonces te emplazamos para el siguiente capítulo, ¿eh? Y contamos contigo. No nos abandones porque estamos además llegando a la parte como de las películas, ¿no? A la parte ya más importante de esta película que por desgracia fue trágica para España y que hoy algunos se empeñan en volver otra vez a resucitar, ¿no? Ese es el problema, ¿verdad? Pues nada, Sí, no, no, es que son cosas muy, muy, muy claras. El claro, asesinato de Calvo Sotelo es una cosa que todavía quedan flecos y quedan algunos puntos por aclararse, ¿eh? Es claro, una cosa muy, muy, muy curiosa lo que pudo ocurrir ahí, pero en cualquier caso, la coincidencia de este documento, que algunos ya. consideran falso, pero es curioso que tiene una fecha en la cual se dice lo que ocurrió realmente. No, está claro. Bueno, lo consideran falso porque les interesa que muchas cosas sean falsas, pero las cosas están ahí, están clarísimas y no hay más que decir sobre ellas. Pepe, te emplazamos para el siguiente capítulo. De verdad, muchísimas gracias otra vez y un abrazo muy fuerte. Muy bien, muchas gracias, saludos a todos. A ti.